Les doy la bienvenida al video recopilatorio de las 12 historias reales de universos paralelos, parte 3. Esta historia le pertenece al señor Pedro Morales, él es de la Ciudad de México. Todo ocurrió en el año 2016, el señor Pedro trabajaba en un consultorio anexo a una farmacia. Al parecer sería uno de esos días muy largos, por el hecho de que casi no llegaban pacientes. Nuestro protagonista de esta gran historia atendió a una señora y a su pequeña hija y posteriormente el consultorio quedó completamente solo. Es por lo anterior que nuestro amigo decidió aprovechar su tiempo libre para escuchar un poco de música en su automóvil. Pasaron unos minutos y todo estaba normal, pero en cuestión de segundos se presentó un fallo justo ante sus ojos. El señor Pedro estaba muy a gusto escuchando una de sus canciones preferidas, cuando de repente un auto se estacionó frente a él. Nuestro amigo rápidamente tomó las llaves para salir de su automóvil e ingresar a su consultorio, pero en ese momento algo ocurrió que se le cayeron, enseguida las levantó y al volver la mirada al frente, se llevó una gran e inquietante sorpresa pues dicho auto ya no estaba. Cabe mencionar que la calle donde se encontraba era recta, y él tardó máximo 10 segundos en levantar las llaves, por lógica si el carro se hubiese marchado, tendría que haberlo visto y no fue así. De esta historia ya han pasado muchos años, y el señor Pedro sigue sin poder entender cómo fue que el automóvil pudo desaparecer en cuestión de segundos sin dejar rastro. La siguiente historia le pertenece a Elisa, ella me la hizo llegar por correo electrónico. Nuestra amiga trabaja en una reserva natural, y ese día le tocó realizar sus labores en compañía de su gran amigo Juan. Ellos se llevan súper bien, de hecho en ocasiones Juan la invita a comer a su casa, pues cabe mencionar que Elisa es muy amiga de su esposa Alondra. Ambos creían que sería un día muy tranquilo y normal, pues el único pendiente que tenían a su cargo era actualizar los 25 señalamientos del lugar, y después solamente deberían dar unas rondas a lo largo del perímetro para asegurarse que todo esté en orden. Los minutos transcurrieron, y ellos ya se encontraban clavando los nuevos letreros a lo largo de la reserva. Una vez que terminaron, decidieron separarse para dar uno de los múltiples recorridos que dan durante su jornada laboral, pero de repente Elisa se percató de algo inusual, que al principio la hizo molestarse un poco. Los letreros nuevos ya no estaban, en su lugar se encontraban nuevamente los antiguos como si ellos jamás los hubieran actualizado. Ella de inmediato creyó que su amigo le estaba haciendo una broma muy pesada, pero al mirar por los binoculares lo que observó la dejó sin aliento. Frente a ella a escasos 100 metros, estaban unas versiones alternas de ella y su amigo. Justo en ese momento se desvaneció y cuando volvió en sí, ya se encontraba recostada en la enfermería de la reserva. Nuestra amiga no les quiso contar nada de lo sucedido, debido al temor de quedar como bicho raro frente a sus compañeros de trabajo. Elisa se acuerda perfectamente cada detalle de lo que pasó en ese día, incluso recuerda que las versiones alternas traían puesto un chaleco verde que al parecer pertenecía a su uniforme, pero lo más extraño es que ellos tienen varios años en la empresa y jamás han usado un uniforme así.
La siguiente historia le pertenece a Sammy, él me la escribió en un comentario de YouTube. Esta historia empieza un día como cualquier otro. Sammy en compañía de su amigo Rodrigo, estaban esperando el tren para ir de paseo a una ciudad cercana. El día pintaba súper bien, es por lo anterior que se les podía notar su alegría. Minutos más tarde seguían esperando el tren, pero eso no les incomodaba ni un poco, al contrario ni atención ponían a ese detalle, debido a que estaban muy entretenidos comiendo un delicioso sándwich. El tiempo siguió su curso y por fin el tren llegó, rápidamente entraron y una vez dentro empezaron con sus juegos, ya saben cómo son dichos jueguitos o comentarios que solamente entre ellos podían entender. Hasta ese momento todo estaba excelente, pero en cuestión de minutos esta genial historia tomó un giro inesperado. Ambos estaban muy entretenidos mirando memes en el móvil, tan entretenidos que parecer no se dieron cuenta que el tren estaba a punto de llegar a su destino. No sé bien qué fue lo que ocurrió en ese momento, pero por inercia miraron por la ventana, y lo que observaron los dejó totalmente horrorizados. Nuevamente estaban en el lugar donde tomaron el tren. Ambos no lo podían creer pues estaban seguros que el tren ya había hecho su recorrido, y por lógica deberían estar en la siguiente parada. Sin pensar nada los dos bajaron corriendo como si su vida dependiera de ello, y mejor optaron por regresarse cada uno a su casa. De esta historia ya han transcurrido algunos años, y nuestros amigos hasta el día de hoy se atrevieron a contar todos los detalles. Esta historia le pertenece a Raúl Santos, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Todo inicia un día sábado. Raúl llegó de trabajar y enseguida ya se encontraba de camino en su bicicleta rumbo a su lugar preferido. Cabe mencionar que ese lugar es muy especial para él, porque de niño siempre iba junto a su hermano mayor a disfrutar del atardecer, y al mismo tiempo aprovechaban para contarse todo lo que habían hecho durante el día. Los minutos pasaron, y nuestro amigo continuaba su recorrido para llegar a ese lugar tan anhelado. Durante su trayecto recorrió infinidad de paisajes que la verdad son totalmente increíbles, pero lo que más disfruta es pasar por un puente de madera que está a escasos 10 minutos de su objetivo. Instantes después ya se encontraba disfrutando de una increíble vista, y justo en ese momento fue testigo de un inexplicable fallo en la realidad. Raúl se encontraba en la playa mirando el hermoso atardecer, cuando de repente se percató que un ave estaba volando muy cerca de él, pero por más que el ave intentaba avanzar su esfuerzo era totalmente en vano porque no avanzaba absolutamente nada. Lo más extraño de este suceso es que la pequeña ave en instantes se ponía un poco transparente y luego otra vez regresaba a sus colores normales. Así pasaron unos minutos, hasta que el ave simplemente desapareció. En ese momento nuestro amigo no podía creer lo que alcanzó a mirar, y lo único que podía pensar es que nadie jamás le iba a creer. De esa tarde ya pasaron 5 años y a Raúl jamás le han creído su fascinante e inigualable historia. Esta historia le pertenece a Javier Robles, él me la escribió en un comentario de YouTube. Todo inicia un día de mucho estrés. Javier estaba aprendiendo a manejar pues iba a entrar a un nuevo empleo el cual tiene como requisito principal saber manejar a la perfección. Todo estaba saliendo increíble, pues el circuito que su evaluador le estaba marcando lo estaba recorriendo sin ningún esfuerzo.
Además, las típicas y ya trilladas preguntas que le haría, ya sabía exactamente lo que contestaría para pasar esa prueba de manejo con una excelente puntuación. Continuaron unas calles más el recorrido en coche, y todo seguía de la misma manera. Es por lo anterior que el estrés que al principio sentía poco a poco se fue esfumando. Pero dicho relajamiento y seguridad, muy pronto se verían opacados por la desconfianza y la inquietud de no saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo. La prueba estaba a punto de finalizar, y nuestro amigo se percató de algo increíble, pues por azares del destino o error en la realidad, todo lo que en la radio se estaba anunciando minutos antes ya lo habían mencionado, como si se tratara de un déjà vu muy extenso o un pequeño bucle temporal. Pero el que se estaba dando cuenta solamente era nuestro amigo, porque le mencionó a la evaluadora que se le hacía muy raro que el locutor estuviera repitiendo todo el programa. Pero la evaluadora solo le respondió que sí se encontraba bien, porque ella no se había percatado de nada inusual en la transmisión. Javier se sintió algo confundido, pero mejor ya no mencionó nada del tema para evitar distracciones o malos entendidos. Nuestro amigo está seguro de lo que escuchó esa mañana, pero mejor decidió no contárselo a nadie para evitar burlas innecesarias, pero por suerte para nosotros, se encontró con este canal y decidió escribirlo para pedirnos nuestra opinión o preguntarnos si nosotros hemos pasado por algo similar. Esta historia le pertenece al señor Augusto Sevilla. Él me la hizo llegar por correo electrónico. El señor Augusto es profesor de inglés en una universidad y su genial historia ocurrió una tarde tranquila mientras se encontraba de vacaciones por Semana Santa. Ese día el señor y su esposa Rose llegaron a una hermosa ciudad para pasar una gran tarde, sin imaginar que ese viaje sería una de sus peores experiencias. Una vez en la ciudad el señor tomó su vieja cámara y ambos se dirigieron a pasear sin rumbo fijo, solamente querían caminar y caminar, imaginando todo lo que la ciudad tendría para otorgarles. Todo estaba increíble, puesto que en su recorrido encontraron lugares muy hermosos con unas construcciones antiguas pero muy bien conservadas. La verdad, eso les fascinó bastante. Las horas pasaron, y para terminar bien el día decidieron ir a un lugar que la gente les recomendó mucho, pues al parecer era excelente y muy tranquilo, justo lo que ellos querían. Una vez en el lugar, rentaron una lancha con pedales y se divirtieron bastante, sin saber por lo que estaban a punto de pasar. Ambos estaban muy contentos disfrutando del momento, cuando de repente al señor Augusto le empezó a molestar la luz del sol. La molestia que sintió fue cada vez más fuerte, tanto que mejor optó por cerrar sus ojos. Así duró por unos minutos, y cuando volvió a abrirlos, se llevó la sorpresa de su vida. Resulta que estaban nuevamente donde habían iniciado su recorrido. El señor recordaba todo con exactitud, cada una de las calles por las que habían caminado e incluso cada construcción. Nuestro amigo intentó explicarle a su esposa por lo que estaba pasando, pues al parecer su día se había reiniciado, pero Rose incrédula le dijo que pudo haber sido cosa de un sueño, pero lo más raro fue cuando el señor Augusto revisó la cámara fotográfica. En la cámara estaban todas las fotografías que minutos antes habían tomado, y solamente así fue que su esposa Rose le creyó su increíble historia. Esta historia le pertenece a Janet Alvarado. Ella me la escribió en un comentario de YouTube.
Esta singular historia inicia un día como cualquier otro. Janet se puso un vestido nuevo en color beige y enseguida se dispuso a pasear por la ciudad. Ella es una chica muy sencilla y amable, que le fascina disfrutar de las cosas o detalles sencillos que la vida le ofrece. Esa tarde prometía cosas increíbles, pues el sol estaba perfecto y el viento estaba agradable. Es por lo anterior que nuestra amiga se sentía muy animada y feliz, pero muy pronto su felicidad se convertiría en frustración y estrés. Minutos más tarde Janet decidió entrar en un hermoso y tranquilo parque, al cual tenía tiempo de no visitar a pesar de estar muy cerca de su casa, debido a que su trabajo le absorbe bastante tiempo y casi no le quedan espacios libres durante el día para este tipo de lugares recreativos. Todo estaba increíble, pero en cuestión de segundos su vida dio un giro inesperado. Janet pasó por unos árboles sin vegetación. En ese momento sintió un temblor muy fuerte que la dejó totalmente helada. Ella no supo cómo reaccionar ante esa situación y se sintió aún más confundida porque máximo a 6 metros de distancia, se miró a sí misma caminando como si nada pasara, pero con una vestimenta muy diferente a la que ella traía en ese momento. Lo más extraño fue que por cuestión de segundos ambas se miraron fijamente a los ojos, pues las dos estaban en shock por tan inquietante escena. Janet no sabe en qué momento todo volvió a la normalidad, porque su mente estaba en blanco y su cuerpo paralizado, pero poco a poco reaccionó y salió corriendo sin importarle lo que las personas pudieran opinar de su actitud. Ella lo que quería es salir de ese lugar y poder sentirse a salvo. De esta historia ya han pasado bastantes años, y nuestra amiga Janet tuvo que ir a muchos psicólogos para poder continuar con su vida normal. Esta historia le pertenece a Roxana Bracamontes. Ella, al igual que Janet, me la escribió en uno de mis videos de YouTube. Esta gran historia inició hace 10 años y aún no ha terminado. Roxana es una joven muy agradable y soñadora que nació con una condición especial, la cual le hace mirar un poco menos que las demás personas. Un día miércoles, nuestra amiga salió al centro de la ciudad a comprar unos útiles que le hacían falta para un trabajo de la universidad. Minutos más tarde estaba a punto de llegar a su destino, y justo en ese momento recibió una llamada de su mamá y ahí empieza lo raro de esta historia. Su mamá le pregunta dónde se encuentra, porque llegó de trabajar y no la encontró en casa. Roxana creyó que se trataba de una broma, pues su mamá no trabaja y le respondió que la broma está muy buena pero debe colgar porque está por llegar a la papelería. Pero justo al colgar se percató de algo realmente increíble. El lugar era muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Sí era su ciudad y conocía esa calle a la perfección, pero todo estaba ligeramente cambiado, ya sean casas de diferentes diseños o colores, construcciones nuevas o en ruinas. Roxana estaba súper confundida, ya que por más que cerró sus ojos intentando despertar del que según ella era un mal sueño, lamentablemente jamás pudo despertar o salir de esa realidad en la que un día entró sin darse cuenta. Esta historia le pertenece a Candy Domínguez. Ella me la escribió por correo electrónico. Todo inicia uno de esos días en el que hay mucho trabajo y lo último que quieres es que te jueguen una broma telefónica. Como les mencioné, ese día estaba muy estresante y todos en el centro se encontraban irritables por el hecho de que estaban llegando muchas más llamadas de lo habitual.
Candy trabaja como encargada de turno en un centro de ayuda. Ya se imaginan cómo es su trabajo, todo el día atendiendo llamadas de auxilio o en broma, pero justo esta historia trata de una llamada que nunca pudieron comprobar su veracidad, pero tampoco pudieron desmentirla. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando entró una llamada de una chica súper agitada. La señorita, muy agobiada, pedía a gritos que por favor fueran lo antes posible a su domicilio porque su vida corría peligro. Como es costumbre en estos casos, rápidamente se activó el protocolo pertinente y en minutos llegaron 2 patrullas al domicilio. Pero justo ahí está lo extraño, porque la dirección que proporcionó la chica los llevó a una residencia en ruinas. Los agentes, muy desconcertados, activaron un nuevo código, el cual correspondía a una llamada ficticia. Las horas pasaron, y el siguiente día, justo a la misma hora, nuevamente llegó la llamada de la misma chica pidiendo ayuda. En ese momento, Candy, algo molesta, le respondió que por favor no haga ese tipo de bromas, porque mientras están atendiendo esas llamadas hay personas que sí necesitan ayuda y no están siendo atendidas, y posteriormente colgó. El día siguiente otra vez la misma llamada, esto ya se estaba convirtiendo en algo cansado, es por lo anterior que Candy nuevamente activó el código, pero en esta ocasión decidió rastrear el número telefónico y así les pasó las coordenadas a los oficiales donde realmente se estaba realizando la llamada. Minutos después los agentes se comunicaron con Candy, y muy molestos le mencionaron que nuevamente han llegado al mismo lugar al que los mandó hace 2 días, y que dicho lugar está totalmente inhabitable. De esta historia ya han pasado 2 años y algunas veces la llamada sigue llegando, pero de lo que sí estamos seguros es que la ayuda jamás podrá llegar. Esta inigualable historia le pertenece al señor Carlos Bojorquez, él me la escribió en un comentario de YouTube. Todo inicia un increíble día muy temprano, el señor y su esposa aprovecharon para pasear por un lugar cercano. Ambos son amantes de la naturaleza, realmente les fascina pasear por los alrededores y más en la temporada que los árboles están verdes llenos de vida. Esa mañana tomaron a su amada mascota llamada Tati, y enseguida empezaron su recorrido rumbo a una pequeña laguna. Los minutos transcurrieron y ellos seguían su camino. Durante su trayecto pasaron por unos paisajes increíbles, tan increíbles que decidieron tomarse algunas fotografías con el celular para que quedaran como un bello recuerdo de ese mágico paseo. Todo salió perfecto, pero el día siguiente pasó algo realmente frustrante. Muy temprano nuestro amigo estaba en su sofá revisando sus mensajes, justo en ese momento intentó mirar las fotografías que el día anterior tomaron durante su recorrido por el campo, pero ahí está lo extraño de esta historia, puesto que por más que buscó las fotos jamás pudo encontrarlas. El señor Carlos no lo podía creer, debido a que las fotos que estaban en su celular eran al parecer de una agradable cena de aniversario que ellos jamás han tenido. Pasaron unos minutos y decidió contarle todo a su esposa, pero para poder que le creyera se vio en la necesidad de mostrarle todas las fotografías. Nuestro amigo Carlos y su esposa Ana jamás han podido entender qué fue lo que realmente sucedió. Porque las fotografías que tomaron en su recorrido desaparecieron como si nunca las hubieran tomado, y en vez de ellas aparecieron otras, pero de una cena de aniversario que ninguno de los dos recuerda.
Esta historia le pertenece a Victoria Fuentes, ella me la escribió en uno de mis videos de YouTube. Un día lunes por la mañana Victoria estaba a punto de llegar a la oficina y justo en ese instante recibió una llamada de su superior. Su jefe se llama Juan Carlos y le informa que deben verse más tardar a las 9, ya que necesitaba pasarle unos detalles antes de irse al viaje de trabajo que tenía planeado. Ella le respondió que no habría problema pues justo se encontraba a 5 minutos de la oficina. Los minutos pasaron y nuestra amiga le ofreció llevarlo al aeropuerto, y de esa manera durante el trayecto le podría proporcionar todas las indicaciones. Su jefe, muy agradecido por la disposición, aceptó de inmediato. Pasaron algunos minutos y todo estaba perfecto. El señor Juan Carlos tomó su avión a muy buena hora y nuestra amiga se dirigía a cumplir con los detalles que le había establecido, pero en eso su celular empieza a sonar. Era su jefe y muy molesto le dijo que ya eran pasadas las 9, y como no llegó le dejó las indicaciones escritas en el correo interno de la empresa. Nuestra amiga se sintió muy confundida y creía que se trataba de una broma, a pesar que su jefe es muy serio, pero no había otra explicación a ese detalle. Total que su jefe le dijo algunas palabras bastante fuertes y después le colgó. Victoria no sabe qué es lo que ocurrió ese día tan extraño, pero de lo que sí está segura es que ella llegó muy puntual a la oficina y después acompañó a su jefe al aeropuerto, pero lamentablemente solamente ella se acuerda de lo que realmente pasó. Esta historia le pertenece a la señora Ana Luisa, al igual que las personas anteriores. Ella también me la escribió en un comentario de YouTube. Todo ocurrió hace años, y hasta el día de hoy jamás le han creído el fallo temporal que la señora tuvo oportunidad de observar. Ana Luisa fue a visitar a la familia de su hijo, aprovechó las vacaciones escolares de su nieta para estar con ellos por una semana. Llegó muy temprano y como es de esperarse la recibieron con mucha alegría. Pasaron los minutos y todo estaba excelente, charlaron un poco y posteriormente su hijo y nuera decidieron ir a comprar algo rico para comer. Ella decidió quedarse en casa porque se sentía algo agotada, pero la verdadera razón fue que le iba a hacer una videollamada a su amiga Yolanda, para contarle todos los detalles de su viaje. Los minutos transcurrieron, y el fallo que por cuestión de segundos miró, la dejó totalmente en shock. Ella me contó que estaba sentada en el sofá, con la puerta abierta para que entrara un poco de aire fresco, pero al mirar hacia afuera, observó por algunos segundos una casa totalmente en ruinas. Ella sintió mucho miedo pues enfrente en realidad debería estar una casa hermosa de 3 pisos, y nada que ahora por arte de magia estaba esa casa abandonada. La señora no podía creer lo que en ese momento estaba mirando, pero de repente sintió sus ojos muy cansados, es por lo anterior que los cerró solo por unos segundos y al abrirlos todo había regresado a la normalidad. Más tarde su hijo y nuera llegaron, ella rápidamente les contó todos los detalles pero ellos no le creyeron.